Declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre los exclusivos relojes marca Rolex, más que clarificar, enredó su situación. Boluarte ha dicho que como fueron préstamos del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, hablamos de 3 relojes Rolex, este no es Rolex por si acaso, y una pulsera de oro Bangle de casi $10.000, no hay desbalance patrimonial ni necesidad de declarar esas joyas a la autoridad. ¿Qué hacemos los peruanos con su primera declaración, señora Boluarte? El 16 de marzo se le preguntó puntualmente por un Rolex de acero y oro rosa y usted respondió lo siguiente: todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo, y sobre ese artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente. 20 días después, usted cambia de versión y dice en Fiscalía que no se ha comprado ningún Rolex. Peor aún, el último viernes en conferencia de prensa dijo que el 16 de marzo se refirió a otro reloj y mostró uno que llevaba en su muñeca de marca Jacques du Manoir, comprado en 2022 en Davos, Suiza, que tampoco es de antaño. Pero esta no es la única severa contradicción. Iván Escudero con todas las versiones de la presidenta Boluarte y su futuro legal. Bueno, es Wilfredo Oscorima haciendo su ingreso ya a la sede de la Fiscalía. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi guayqui, mi hermano, me los haya prestado. Una tragicomedia palaciega que terminará en un largo juicio. Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. La máxima autoridad de nuestro país le dijo a ese país que su huayqui, hermano en quechua, le había prestado los relojes Rolex que hoy la Fiscalía investiga. Huayqui en referencia a Wilfredo Oscorima, el gobernador de Ayacucho. ¡Viva Ayacucho! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! La presidenta Dina Boluarte, sin embargo, no contó la historia completa en su discurso. Actos de corrupción, ¿no? Estaremos hablando de un delito de cohecho. Un funcionario público le da a otro, ¿no?, una ventaja o algún tipo de beneficio, no sé, ya en calidad de préstamo. Y es justamente estos préstamos lo que podría complicar la situación de Dina Boluarte. Es decir, lo que para su defensa legal significaba dejar zanjado el caso Rolex puede volverse en su principal pesadilla legal. La presidenta Dina Boluarte le ha dicho al país que todo ha sido un préstamo. ¿Qué de cierto hay en este discurso? Los detalles esta noche en Panorama. Respecto a las joyas, queridas hermanas y hermanos del Perú, todo lo que han dicho es falso. Esta es la pulsera de bisutería fina. Dijeron también un juego de collar y de pendientes, totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita. Esta mujer que bien baila, desde el 2023, cuando se hizo presidenta, empezó a lucir relojes y joyas inalcanzables para el peruano promedio. La misma presidenta que el día del allanamiento a su vivienda dejó ver una piscina al interior de su casa, donde tal vez meditaba qué hacer con el asiduo visitador en Palacio, que le dejaba Rolex y más joyas en el mismo despacho presidencial. Sintió que la presidenta merecía mostrar o exhibir un reloj, digamos, más acorde con lo que él entiende que es la primera magistratura del país, ¿no? La voz es de Humberto Abante, abogado del huayqui de la presidenta, el gobernador Wilfredo Oscorima. Y lo que nos va a contar a continuación podría complicar la situación de la presidenta. Por ejemplo, el primer reloj del que mucho se habla, el del 31 de mayo,
el señor Oscorima lo compró con el propósito de obsequiárselo a la señora. Fue su intención. La señora fue muy firme en decirle, me pones en un problema porque esto tengo que declararlo. Así. Tengo que ponerlo en mi declaración. ¿Cómo voy a explicarlo? Entonces él dijo, pero igual, úsalo, tenlo como un préstamo en todo caso si te molesta. Describe una de las 3 visitas que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, hizo a Palacio llevando un Rolex encima. Fueron 3 visitas, no personales, donde Dina Boluarte recibió 3 relojes, algo completamente impropio para cualquier mandatario. Estas visitas, ubicadas en tiempo y espacio, nos harán entender mejor de qué manera la presidenta recibía en su despacho presidencial objetos de muy alto valor que para cualquier mortal resulta imposible tan solo ver o tocar. Yo les pido desde aquí a los señores fiscales que sean más prudentes y no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa. Cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos. Y les pido a todos que pasemos esta página. El 31 de mayo, Oscorima acude a la casa banquero y compra el famoso Rolex de IAS 36 con el código M126-231-0027. Ese mismo día, Wilfredo Oscorima fue hasta Palacio de Gobierno y le dejó el Rolex recién comprado a la presidenta Dina Boluarte. Los va prestando sucesivamente, pero no he podido ubicar en el tiempo. Dijo a mediados de año, y resulta que se venía el 31 de mayo, ¿no? Al estallar el escándalo, la presidenta le envió al señor Oscorima de regreso los relojes. No fue iniciativa de don Wilfredo. Sintió que la presidenta merecía mostrar o exhibir un reloj, digamos, más acorde con lo que él entiende que es la primera magistratura del país. La visita. La visita y le ofrece, o sea, haciendo sucesivo. Humberto Abanto asegura que los Rolex los iba prestando sucesivamente. Las entregas se hacían en medio de reuniones políticas y de gestión. Es decir, Wilfredo Oscorima ingresaba a Palacio en su calidad de gobernador de Ayacucho, se reunía con la presidenta Boluarte para hablar temas de presupuesto y en medio de esas charlas, el gobernador terminaba ofreciendo relojes Rolex, según él, a préstamo a la jefa de gobierno. Todo en el despacho presidencial. Ha sido una visita como gobernador. No ingresa ahí él por otra razón. Pero digamos, si ha ido a ofrecerle un reloj, no ha ido a tocar temas de gestión ni de gobierno. En medio de las reuniones de trabajo ha surgido esta situación. En tanto el señor Oscorima hablaba de temas del gobierno, tal vez de obras, de presupuesto, ¿es que allí surge ofrecerle relojes Rolex a la presidenta? O de temas políticos, ofrecerle no, darle préstamo. En medio de conversaciones políticas y propias de la gestión. Se hace un alto, las conversaciones políticas no son rollos que se desarrollan, que se tiran ahí sobre una mesa. Hay momentos en los que se detienen y se conversan otros temas. Pero Panorama sí lo sabe. Todos los ingresos de Wilfredo Oscorima eran en su calidad de gobernador de Ayacucho y para reuniones de trabajo. Curioso que, en esas reuniones de trabajo, no resultaba muy difícil para Oscorima terminar ofreciendo joyas valorizadas en miles de dólares. Se está aprovechando de la sutileza del lenguaje para tratar de esconder lo que realmente es una coima, ¿no? ¿Y por qué digo esto, no? Porque esto es como que un ladrón se llevara a hurtar a un bien valioso, por ejemplo una joya o una obra de arte, y cuando yo lo encuentre en su casa con las manos en la masa, él me diga, no, lo que pasa es que yo lo pensaba devolver, solamente lo tomé prestado. Es exactamente igual, o sea, es el mismo argumento burdo que a veces utiliza un ladrón de la calle, ¿no? Entonces, realmente no es nada creíble que esto sea como un préstamo y al contrario, creo que una vez más se vuelve a insultar la inteligencia de todas y todos los peruanos y en este caso hasta la inteligencia del fiscal de la nación, ¿no? Entonces es irrelevante, porque sea que se dé en calidad de préstamo o en calidad de regalo, es un beneficio. Regalo o préstamo, para la abogada sí fue un beneficio con todas sus letras. Y sí que resultó beneficioso para Dina Boluarte, pues lucía los lujosos disque préstamos en cuanto evento oficial había.
Fueron 3 entregas en Palacio, la primera ocurrida el 31 de mayo y las otras 2 bajo la misma modalidad. Semanas después, Oscorima era el visitador de los Rolex. Es así que llega la entrega del segundo Rolex. Sí, porque se trataba de un reloj de varón, entonces digo, ¿y por qué no este por acá? Tiempo después, en una visita, viene un reloj y le dice, ¿por qué no prueba? Y se prueba este y lo usa. Correcto. Y luego... No hace un segundo ofrecimiento, le dice, le presto este reloj, mire, este tiene piedritas, le luciría bien. El doctor Humberto Abanto nos cuenta que ese segundo reloj Rolex fue el de acero y bisel de oro blanco, cuyo valor alcanza los $14.000. Nuevamente, lo recibe en el despacho presidencial y en medio de conversaciones presupuestales y de gobierno. Oscorima se lo entrega, dice, prestado. Que la presidenta haya dicho que ella no lo aceptó en calidad de regalo porque hubiera tenido que declararlo. Eso más bien muestra que hay un acto irregular. Eso más bien muestra que ella sabía que este regalo venía en calidad de coima, porque si no, lo hubiera declarado. Pero en este caso ella más bien le dice, no, mira, como lo tengo que declarar y no puedo declararlo, ¿por qué no puede declararlo? Claro que lo podía haber declarado. Entonces, esa lógica no hace nada más que confirmar que sabía que se trataba de un acto irregular. Y eso es un delito, eso se llama corrupción de funcionarios. Basta de seguir operando con manos negras, con estas patrañas y cortinas de humo que no benefician a nadie y solo le hacen daño a la patria. Y fue entonces que llegó la entrega del tercer Rolex en manos de la presidenta y nuevamente en el despacho presidencial. Lejos quedaron las épocas en que la presidenta bailaba en su club apurimeño y usaba cintas o colets para adornar sus muñecas. Ella, ahora sentada en el despacho presidencial, recibía Rolex. El gobernador Wilfredo Oscorima asiste nuevamente a Palacio y le dice a la presidenta que debía usar un tercer reloj. Estoy haciendo un relato resumido de lo que tiene. Correcto. Coinciden. Y le dice, ¿y este por qué no usa también este de acá? La referencia es de este exclusivo reloj Rolex de correa de cuero que Panorama reveló hace ya más de 2 semanas. Es así que Dina Boluarte se hizo de 3 Rolex durante el 2023 y coincidentemente Wilfredo Oscorima se hizo de 100 millones de soles en presupuesto para el gobierno regional de Ayacucho. Ya con los Rolex de Suwayki en su poder, Dina Boluarte firmó un decreto de urgencia por 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho, precisamente donde el gobernador es el visitador de Palacio y amigo personal, Wilfredo Oscorima. Pero la historia de cómo se desembolsó este dinero es también importante. La decisión se tomó mediante el decreto de urgencia 006-2024, días después de una reunión entre Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima. Reunión en ese mismo despacho donde ese mismo gobernador le entregó 3 relojes Rolex a la presidenta. El decreto fue publicado el 23 de marzo. La reunión de las 2 autoridades fue el 14 de marzo, cuando no se sabía nada y Dina usaba los Rolex alegremente. No solamente enfatiza un tema de acto de corrupción a través del delito de cohecho, hace ver justamente esta secuencia de compra en Casa Banquero, fecha de cumpleaños, visita a la presidenta, ingreso en calidad de gobernador, dejar el regalo y nuevamente, siguiente tiempo, otra vez otro reloj. Solamente es evidenciar que lo que dice la presidenta no es creíble. La pregunta es si el Ministerio Público va a creer algo así o no. En la declaración de la presidenta Dina Boluarte ante Fiscalía, ella habría dicho también que Suwayki Oscorima le prestó una lujosa pulsera, además de los Rolex, pulsera que también fue comprada en Casa Banquero en marzo del 2023. Por su parte, un dato revelador obtenido por Panorama es que el día que Wilfredo Oscorima decidió guardar silencio, usó una frase: no voy a declarar porque no quiero autoincriminarme. Lo cierto es que esta historia y esta investigación aún no termina. El reloj seguirá marcando las horas de una larga investigación fiscal.
presidenta Boluarte ciertamente ha preferido el escarnio público y decir que fue un error aceptar los supuestos préstamos de Oscorima. ¿Para qué? Parece que para librarse de las consecuencias penales. Sin embargo, como hemos escuchado, la abogada Romy Chan y otros expertos coinciden en que la Fiscalía podría ampliar la investigación por el delito de cohecho y corrupción de funcionarios. El solo préstamo de exclusivos relojes son favores prohibidos por ley. Y no solo relojes, sino esta pulsera Bangle de casi $14.000. Nos habíamos quedado cortos, también está incluida en esta investigación. Pero no todo es malo para la presidenta.